Alumnos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes el profesor Sandro Oporto para compartir un nuevo tema de razonamiento verbal. El día de hoy hablaremos acerca de la información eliminada. ¿Sí? Ustedes recordarán que en la vida humana siempre tendremos la necesidad de ¿qué, profesor? De elegir o seleccionar elementos que consideramos mejores o adecuados para el logro de un fin. Por ejemplo, los padres eligen en qué escuela o colegio estudiarán sus hijos. Luego, estos deben decidir dónde continuar una carrera profesional y finalmente, ¿por qué especialidad optar? Si te das cuenta, alumnito, tú que me estás escuchando, también es útil cuando necesitamos comunicarnos. ¿Con quién? Con los demás, porque debemos elegir con rapidez mental las palabras adecuadas o en todo caso las frases necesarias para expresar nuestros pensamientos. Qué interesante, profesor, sí, ¿verdad? Mira, las oraciones eliminadas cultivan, ¿qué cosa, profesor? El orden y la priorización de aspectos importantes de la realidad. Si logramos, métete eso en la cabecita, si logramos resolver de manera adecuada estos ejercicios, evitaremos cometer ciertos errores, como por ejemplo la repetición innecesaria de una idea, la divagación en aspectos ajenos al tema, el absurdo y la incoherencia, por muy sutiles que estos sean. ¿Ya? Profesor, ¿cuál es el objetivo de esta lección? ¿Hay objetivos? Sí. Hay propósitos, hay finalidades. Primero, optimizar ¿qué cosa? La capacidad de análisis y de síntesis. Tenemos que mejorar esa capacidad, alumnitos. ¿Qué más? Desarrollar la capacidad selectiva de la mente. Evitar los vicios ¿de qué? De redacción. Y finalmente, propiciar el uso fluido y coherente del idioma. El tema de oraciones eliminadas, jovencito, está íntimamente vinculado con la comprensión de textos. Es más, alumnitos, hasta podemos decir que es una modalidad de dicho tema. Sin embargo, en oraciones eliminadas no solo hay que interpretar textos, sino que debemos someterlos a un proceso de depuración. ¡Qué interesante! Dicho proceso consiste en ¿qué, profito? En superar la imperfección, eliminando aquel término o elemento extraño que vicia el contenido del texto. ¿De acuerdo? Y como siempre, este también es un temita muy reiterado en los exámenes de admisión. ¿Sí? A este temita también le conocemos como oración eliminada, información eliminada o en todo caso supresión de enunciados. Cualquiera de los tres nombres, profesor, exacto. Veamos la definición, alumnitos. Veamos la definición. Mira, un detalle que yo podría decirte con respecto a lo que vamos a desarrollar a continuación es lo siguiente. Normalmente el estudiante, cuando postula una carrera profesional en alguna universidad,
generalmente se equivocan en este tipo de ejercicios de razonamiento verbal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, tú que me estás escuchando, no te puedes equivocar. Eso es imposible. ¿Ya? Vamos con la definición. Una definición general. Dice, la información eliminada es aquel ejercicio constituido por, mira, 1, 2, 3, 4, 5 unidades informativas, generalmente 5 unidades informativas, entre las cuales hay que identificar y eliminar aquella que es impertinente, ya sea por razones de disociación, contradicción o redundancia. Profesor, a ver, con otras palabritas, deseo que me lo expliques de manera más simple. Listo, vamos de manera más simple, ¿ya? ¿Qué es información eliminada? Son textos breves, lecturas breves. ¿Por qué es una lectura breve, profesor? ¿Por qué? Porque a esta lectura, mira, a este textito, el autor la ha dividido en, ¿qué hemos dicho? En 5 unidades informativas, ¿ya? Es una lecturita porque sí o sí vamos a encontrar una idea principal. Sí o sí, en estos ejercicios de razonamiento verbal vas a encontrar un tema, un título. Es más, gracias a este contenido, inclusive tú puedes saber de qué tipo es el texto. Ah, ya, profesor, es una lectura breve. Sí, esa es una característica, ¿ya? Breve. A esta lectura breve el autor la ha dividido en 5 unidades informativas. Es una lectura porque vamos a encontrar una idea principal, un tema, un título, inclusive un tipo de texto. Profesor, de estas 5 unidades informativas, ¿hay una que debe ser eliminada? ¿Hay una que debe de ser discriminada, suprimida? Sí. ¿Cuál es la que voy a eliminar? Como dijimos aquí, aquella que se disocia, profesor. ¿Sí? Aquella que redunda, profesor. Aquella que contradice, profesor. Excelente. ¿De acuerdo? Entonces, elimino aquella que se disocia, es decir, aquella que se aleja del tema desarrollado por el autor en todo el texto. Elimino aquella que redunda, es decir, ¿cuál es la alternativa que va a repetir palabras de manera innecesaria? Elimino la que contradice, la que se opone al contenido de toda mi lectura. Entonces, no es difícil resolver este tipo de ejercicios. Tú debes tener en cuenta, a partir de ahora, para la resolución de información eliminada, 3 criterios. 3. ¿Cuáles son estos 3 criterios? En primer lugar, mira aquí, enfócate aquí, la disociación, profesor. Disociación. Disociar, alejar, separar. Mira, ¿qué dice mi teoría? La capacidad, ¿en qué consiste la disociación? Mira, capacidad para jerarquizar correctamente las unidades informativas, ¿sí? Se hallan enlazadas y distribuidas coherentemente en 4 unidades informativas. Cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por los demás, debe ser, ¿qué cosa? Eliminada, ¿sí? Entonces, yo en este criterio por disociación voy a eliminar aquella unidad informativa que no muestre una relación específica con el mensaje desarrollado por el autor en el texto. Ahora, fíjate aquí, tenemos 2 tipos de disociación. La disociación temática y la disociación por generalidad.
disociación temática y disociación por generalidad. ¿Sí? Mira aquí. Temática. Su mismo nombre lo dice. Se elimina la unidad informativa, la oración, que cambie de sujeto. Cuando digo sujeto, ¿a qué me refiero? Al tema. Al tema. ¿Ya? Entonces, voy a eliminar la oración que cambie de tema dentro de todo mi contexto. Profesor, un ejemplo. Un ejemplo. A ver, ¿se lee? Esperemos que sí. Fíjate aquí. Tengo 5 unidades informativas. Mi lectura ha sido dividida en 5 unidades informativas. De estas 5 unidades informativas, 4 deben guardar relación con el mismo tema. El autor debe desarrollar el mismo tema. Hay una que no. Vamos a reconocerla. 1. Los ideales, dice. Los ideales son formaciones naturales. Si yo te pregunto en esta primera unidad, el autor de quién está hablando o de qué está hablando, de qué trata mi texto, profesor, me habla acerca de los ideales. Listo, ya reconocí mi temita. 2. Aparecen cuando la función de pensar alcanza un objetivo. Dice aparecen. ¿A quién se refiere? Profesor, se refiere a los ideales. Cuando dice aparecen, se refiere a los ideales. Entonces, ¿qué deducimos? En esta primera parte, en esta primera clase, el tema puede ser textual o puede ser tácito, sobreentendido. Ya. 3. No son entidades. ¿Quién? Cuando dice no son entidades, ¿a quién se refiere? También a los ideales. No son entidades misteriosamente infundidas en los hombres, ni nacen al azar. Profesor, me estoy dando cuenta que el autor sigue hablando de los ideales. 4. Se forman como todos los fenómenos accesibles a nuestra observación. ¿A quién se sigue refiriendo, alumnitos? A los ideales, profesor. Entonces, si yo me doy cuenta, de la 1 a la 4, el autor desarrolla el mismo tema. Vamos a leer la 5. Dice, los idealistas son las personas más naturales, etc. En la quinta unidad informativa, ¿sigue hablando de los ideales? No, profesor. El tema ha cambiado. ¿De qué estamos hablando en la quinta unidad informativa? Profesor, de los idealistas. Correcto. Esa sería entonces la respuesta. Esta es la unidad informativa que yo debo eliminar, ¿sí? Porque no muestra una relación específica ¿con qué? Con el mensaje esencial dada por las demás unidades informativas. La disociación también puede ser por generalidad. Por generalidad, sí. Mira, ¿qué dice la teoría? Se elimina la oración que detalla o en todo caso que generaliza el tema de manera inoportuna. A ver, profesor, un ejemplito. Vamos a ver. Unidad informativa 1. De todos los héroes de la mitología greco-romana, dice de todos, estamos hablando de manera general. Hércules, allá, mira, estamos siendo más específicos, era el más popular, ¿sí? Empezamos de manera general y mira, nos hemos ido a una forma específica, nos estamos refiriendo solo a Hércules. 2. Personaje robusto. ¿Quién? Hércules, perfecto. Personaje robusto, de descomunal estatura. Mira algunas características, está describiendo a Hércules. Se vestía con piel de león y llevaba una tremenda masa. Profesor, lo describe. 3, vamos por allá, a ver. ¿Qué dice? Personaje, tanto para la comedia,
por su bárbara afición al vino y la carcajada. Profesor, me sigue hablando, parece de Hércules. Sí, pues sigue hablando de Hércules. Como, dice, personaje tanto para la comedia como para la tragedia, es la continuación. La 4 es la continuación de la 3. Por su furia y su terrible destino. Entonces, de manera específica, me está hablando de quién, de Hércules, profesor. Correcto. Ahora fíjate en la 5. Otros héroes de la mitología greco-romana se destacaron también por sus valiosas virtudes. Si tú analizas en ese ejercicio, ¿cuál es la respuesta que debemos marcar? Ah, ya, profesor. Como tú dijiste, profito, el tema gira en torno a la figura del semidios, del héroe. ¿Quién es el semidios? ¿Quién es el héroe? Hércules. Y resulta, si te das cuenta, inapropiado al generalizar hablando de los héroes. Entonces, mi respuesta tendría que ser la unidad informativa número 5. ¿Ya? Listo. Mira, cuando en el examen de admisión llega este temita, generalmente el criterio que utiliza el autor es por disociación. Este es el que abunda. ¿Ya? Redundancia, a veces, casi nunca contradicción. Casi nunca. Sigamos, hablemos por redundancia, profito. ¿Qué es la redundancia, profesor? Es la repetición de palabras de manera innecesaria, ¿verdad? Mira, en este segundo criterio por redundancia, el autor va a dividirlo en 3. En explícita simple, explícita compuesta y la implícita. Profe, interesante, demasiado diría yo. Explícita simple. Mira, ¿qué es la teoría? Se reitera la información de una oración. Se reitera la información ¿qué? De una, solo de una oración. Tengo 5 unidades informativas. La respuesta va a reiterar a una unidad informativa de esas 5. ¿Ya? A ver, profesor, vamos aquí, vamos aquí. 1, el calor. El calor es un tipo de energía muy especial. Energía cinética. ¿Sí? El calor es un tipo de energía muy especial. Este tipo de energía muy especial, ¿cómo se denomina? Energía cinética, la cual es aprovechada por el hombre. Ya, profesor, ya le entendí. Excelente. 2. Los átomos de una sustancia vibran siempre. Y este movimiento de átomos es lo que llamamos, ¿qué cosa? Calor. Creo que ya reconocí mi palabra clave, ¿ah? Mientras más caliente sea una cosa, lo que en verdad sucede es que sus átomos están, ¿qué cosa? Vibrando rápidamente. Por el contrario, en las cosas menos calientes los átomos vibran lentamente. Podemos decir que el calor es energía cinética. A ver, analicemos, muchachos, analicemos. A ver, profito lindo. El tema desarrollado en esta lectura plantea ¿qué cosa? La naturaleza del calor, profesor, como un tipo de energía cinética. Si tú te das cuenta, los enunciados 1 y 5 brindan en apariencia una misma información. ¿Sí o no? La primera aporta un dato adicional que la quinta no proporciona. Fíjate, el calor es un tipo de energía muy especial, energía cinética, la cual es aprovechada por el hombre.
Mira lo que dice aquí. Podemos decir que el calor es energía cinética. Lo mismo sí. Profesor, cuando hay redundancia, cuando hay una repetición de ideas, ¿cuál debo eliminar? La que contenga menor información. ¿Sí? La regla señala que se elimina aquella que tenga menor información. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Eso aquí en la cabecita. Ah, hay redundancia. Esta unidad informativa repite lo que dice esta otra unidad informativa. ¿Cuál de las dos debo eliminar? La que contenga menor información. De estas dos siempre va a haber una que te dé un dato adicional. ¿Sí? Te va a dar una palabrita inclusive adicional. Un pequeño comentario adicional. Esa palabrita o ese comentario ya la hizo distinta, la hizo diferente. Te dije que también en redundancia tenemos explícita compuesta. Compuesta. Ah, mira, se reitera la información de dos o de repente más oraciones. Se reitera dos o tal vez más oraciones. Un ejemplito para que te des cuenta, sí. Mira aquí, mira aquí. Vamos a leer. Alejandría, ya, parece que es el tema. Estaba situada en la vertiente noroccidental del delta de Nilo. Ubicación, ¿no? Ubicación geográfica de Alejandría. Me está hablando de Alejandría. 2, mira, 2. Fue fundada. ¿Quién? Alejandría. Seguimos hablando del mismo tema. Fue fundada Alejandría por Alejandro Magno. Mira, en el año 332 antes de Cristo. 332 antes de Cristo. 3. 1, 2, esta es la 3. ¿Ya? Esta es la 3. Solamente que hay un pequeño error. Esta es la 3. 3. Poseía grandes riquezas. ¿Quién? Alejandría. Poseía grandes riquezas que la convierten en una sociedad muy codiciada. Todos los demás la querían, ¿verdad? 4. Esa es la 4. ¿Sí? 4. Llegó a convertirse en la capital de Egipto, Alejandría. Además de ser importante centro comercial. Qué interesante, profesor. Leo ahora la 5. Esta es la 5. ¿Ya? 5. Hubo un pequeño error ahí, muchachos. 5. Fue una sociedad muy rica de la era precristiana. Dice, fue una sociedad muy rica de la era precristiana. A ver, analicemos muchachos. Listo, profesor. Mira, esta lecturita está orientada, si te has dado cuenta, a destacar la importancia de ¿quién? De Alejandría. Si tú lees el 5º enunciado, te vas a dar cuenta que ya se encuentra expresado en el 2º, aquí, y en el 3er enunciado. Entonces la respuesta tendría necesariamente que ser la 5. A ver, profesor, otra vez dice, fue una sociedad muy rica de la era precristiana. ¿Qué dice la 2? Fue fundada por Alejandro Magno. ¿Cuándo? El año 332 antes de Cristo. Precristiana. ¿Qué dice esta oración? ¿Qué dice? Poseía, ¿qué dice? Grandes riquezas. Fue una sociedad muy rica. Claro, profesor. La que la convierte en una sociedad muy codiciada. ¿Te diste cuenta o no? Sí. La unidad informativa 5, de alguna manera, repite lo que dice la 4, lo que dice la 2 y lo que dice la unidad informativa 3. Perfecto, profesor. Implícita.
¿Cuándo es implícita, profesor? Cuando la información se sobreentiende. Se sobreentiende. A ver, veamos los ejemplitos. Veamos cada una de las unidades informativas que hemos escrito. Dice, escucha, las actitudes del padre y de la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de este. ¿Ya? Las actitudes, las conductas, los comportamientos, ¿no? Las posturas del padre y de la madre. ¿Hacia quién? Hacia el niño. Corresponden a las propias necesidades de este, del niño. Sigamos leyendo. Vamos por aquí. 2. El niño, a medida que crece, tiene necesidades que satisfacer. Claro. El infante, el niño, necesita el amor incondicional, una necesidad. Y el cuidado de la madre, tanto fisiológica como psíquica, otra necesidad. Después de los 6 años, el niño comienza a necesitar el amor del padre, su autoridad y su guía. Más necesidades. La función de la madre es darle seguridad en la vida. La del padre, enseñarle, guiarlo en la solución de problemas que plantea la vida. A ver, tú solito, vamos. En esta lecturita, ¿cuál es mi tema? ¿De qué me está hablando el autor en esa lecturita, muchachos? Ah, ya, profesor. Un título adecuado sería, ¿qué cosa? La responsabilidad ¿de quién? Del padre y de la madre para con su hijo. El texto, si te has dado cuenta, plantea la necesidad de ¿qué? De fortalecer los vínculos entre ¿quién? Entre el padre y el hijo, ya que este último, el hijo, requiere una serie de cuidados, ahí los hemos mencionado, ¿sí? Estos cuidados deben ser afectivos y psicológicos, además de plantearle una guía en la sociedad que lo rodea. Es lo que hemos leído. Si tú lees la unidad informativa número 2, repite una idea establecida a lo largo de todo el texto. No había necesidad de que el autor escriba esta segunda unidad. ¿Ya? Listo. Sigamos. ¿Qué tenemos a continuación? El tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio? Por contradicción. ¿Qué dice la teoría? ¿Cuál vamos a eliminar? Aquella oración que se opone, ¿sí? Al contenido de mi lectura, ¿sí? A ver, vamos aquí. Ejercicio o ejemplo número 1. La historia del hombre está hecha de pequeños pasos, ¿sí? La historia del hombre está hecha de pequeños pasos. 2. La humanidad ha dado saltos en el vacío que no lo han conducido a ninguna parte. El hombre, para darle sentido a sus avances, mira, se traza objetivos claros y acelerados. Estos pasos son la manera en que las civilizaciones han ido separándose a sí mismas. La sabiduría de los pueblos se encarga de señalar dónde debe darse cada paso. Muy bien. Entonces, para que lo veas mejor, si es que nosotros analizamos, esta lecturita versa, o sea, tiene como tema ¿qué cosa? ¿De qué me habla? Ah, ya, profesor, me está hablando sobre el desarrollo de la humanidad y cómo el hombre, dice, avanza. Lo planteado aquí, en la segunda unidad informativa, es opuesta a las otras 4. Se opone, claro. ¿Por qué? ¿Qué dice la 2? Que la humanidad ha dado saltos, ¿en qué? En el vacío, dice. Que lo han conducido, que no lo han conducido a ninguna parte.
En cambio, la 3, el hombre para darle sentido a sus avances se traza objetivos claros y acelerados. Y lo mismo, ¿verdad? La 1, la 3, la 4 y la 5 guardan mucha relación. En cambio, la 2 se opone a toda mi lecturita. Ya, ojo, en estos ejercicios por contradicción, la respuesta también podría oponerse no a todo el texto, sino a una sola unidad informativa. Por eso tienes que leer muy bien, tienes que estar concentrado. Un truquito en estos ejercicios, muchachos, que a mí particularmente me ha ayudado bastante, es ¿qué cosa? Reconocer en estos ejercicios, ¿qué cosa? La idea principal. Si tú logras reconocer la idea principal, acuérdate de lo que te digo, tienes el 80% de que no te vas a equivocar. Y otra idea, generalmente en estos ejercicios la idea principal está ubicada en la 1 o en la 2, casi siempre. ¿Sí? En la unidad 1 o en la unidad 2. ¿Ya? Tú tienes que analizar. ¿De acuerdo? Porque toda la lecturita va a girar en base, muchas veces, a mi idea principal. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido un poquito más acerca de la eliminación de oraciones. Conmigo, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Nos vemos. Cuídense.